Vamos a centrar la atención ahora en la observación y la validez de contenido. Antes voy a hacer mención a la recolección de datos. Sobre esto ya se ha conversado. Tenemos entonces las técnicas y los instrumentos para recolectar datos. La técnica es qué vamos a utilizar para recolectar la información, y el instrumento viene a ser el con qué se va a recolectar esa información. Entonces tenemos aquí en la recolección de datos, pues tenemos la documental, que obviamente es fundamental. Necesitamos de esta recolección de datos para poder encontrar la teoría o teorías en las que se va a fundamentar nuestro estudio, las investigaciones previas y todos aquellos aspectos que sean necesarios para nosotros poder realizar nuestro estudio. La observación, en la cual pues, vamos a centrar aquí la atención. Y bueno, en cuanto a la entrevista y la encuesta y las escalas, ya ustedes tienen un video que hace referencia a estos aspectos. Ahora, tenemos varias modalidades para hacer observación. Indudablemente que tenemos esa observación que nosotros hacemos diariamente y que se diferencia de la científica. Porque la científica, pues hay que primero establecer qué vamos a observar, cómo lo vamos a observar, dónde lo vamos a observar y cuándo vamos a hacer la observación. Pero a su vez esto tiene que ser sistemático. Digamos en la cotidianidad, pues esto no ocurre. Ahora, en la observación natural, el investigador es un espectador, él no interviene, simple y llanamente está observando y recolectando la información por cualquier medio, ¿no? A través de una grabación o decide el medio que va a utilizar para recolectar esa información. En la estructurada, el investigador interviene dando pautas. Por ejemplo, si va a observar los actos de indisciplina de un grupo de estudiantes, pues él establecerá algunas condiciones que propicien pudiera ser la indisciplina para ver si el estudiante recibe, digamos, el estímulo y cae en esa acción, o en una empresa, en una planta donde se hacen algunos cambios en la materia prima para observar si los trabajadores en realidad intervienen para seleccionar la que no conviene y la que debe quedar. Es decir, allí el investigador, quien va a hacer la observación, interviene para, digamos, dar algunas pautas. En el caso de la observación experimental, pues bueno, allí hay que establecer un grupo control y un grupo experimental. El grupo experimental, pues, donde se va a dar determinadas pautas que van a ser observadas, o determinadas intervenciones que van a ser observadas, y también se compara con el grupo control. Y en la participante, esto ocurre, por ejemplo, en el caso del grupo control, ocurre cuando estamos probando o estamos ensayando con un determinado método, o en el caso de la medicina con un determinado medicamento. A un grupo le dan el medicamento, a otro no, le dan un placebo y empiezan a observar los resultados, los efectos, tanto del uno como en el otro. En el caso de la observación participante, el observador se integra a ese grupo. Seguramente, si realizando la actividad, este observador no tiene tanto interés en hacer la actividad, pero sí en observar el comportamiento de las personas que están realizando ese tipo de esa tarea, ¿no? Vamos a ilustrar el procedimiento de observación, y para ello vamos a construir un código de observación. Ahora bien, como dijimos, hay que establecer qué es lo que vamos a observar.
cómo lo vamos a observar, cuándo y dónde lo vamos a observar. En este caso, se trata de la convivencia de un docente con sus compañeros de trabajo. Este es un trabajo realizado. Ahora bien, hay que establecer un objetivo. Recolectar información sobre el nivel de convivencia de un docente de educación básica con sus compañeros de trabajo en una determinada unidad educativa. Ahora, una vez que ya tenemos la conducta que vamos a observar y ya tenemos establecido el objetivo, ahora hay que descomponer o buscar en esa conducta cuáles son sus categorías y cuáles son sus rasgos. Es un poco medio similar a cuando tenemos la variable, una variable que hay que buscar cuáles son sus dimensiones y cuáles son sus indicadores para poderla medir. En este caso, descomponemos esa conducta en categorías y cada categoría en sus rasgos para poderla observar. Aquí no se trata ya de medir, sino de observación, un procedimiento para la observación. Entonces en el siguiente video vemos cuáles fueron las categorías y cuáles son los rasgos por categoría.